Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Estemos orando para que cada uno de nosotros no desista de seguir meditando continuamente en la palabra de Dios. Hoy leeré el pasaje de capítulo 6 de Zacarías, versículo 1 al 15 en la versión Nueva Traducción Viviente. Y luego haré una pequeña reflexión sobre este pasaje. Oremos a Dios para que su Espíritu Santo obre en medio de este tiempo y que este podcast sea una herramienta que nos ayude a continuar meditando o nos aliente a iniciar a hacerlo. Ponemos este tiempo en las manos de Dios y nos acercamos en plena certidumbre de que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Entonces levanté la mirada otra vez y vi 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por poderosos caballos tordos. ¿Y qué son estos, mi señor?, le pregunté al ángel que hablaba conmigo. Son los 4 espíritus del cielo que están delante del Señor de toda la tierra, el ángel contestó. Ellos salen a hacer su trabajo. El carro con caballos negros va al norte, el carro con caballos blancos va al occidente y el carro con caballos tordos va al sur. Los poderosos caballos estaban ansiosos por salir a vigilar la tierra, así que el Señor dijo, vayan y vigilen la tierra. Entonces salieron de inmediato a hacer el recorrido. Luego el Señor me llamó y me dijo, mira, los que fueron al norte han desahogado el enojo de mi espíritu allí en la tierra del norte. Entonces recibí otro mensaje del Señor. Eldai, Tobías y Jedaías traerán obsequios de plata y oro de los judíos desterrados en Babilonia. En cuanto lleguen, encuéntrate con ellos en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Acepta sus obsequios y con la plata y el oro haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus 2 oficios. La corona servirá de recordatorio en el templo del Señor en reconocimiento a quienes la obsequiaron. Eldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías. Vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo del Señor. Cuando esto ocurra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. Hermanos, quisiera saber cómo les ha ido al meditar este libro de Zacarías. ¿Se les ha hecho difícil? En ocasiones, cuando meditamos en libros de la Biblia como este, que contiene muchas imágenes, nos cuesta trabajo entender. Pero recordemos que el tiempo de la meditación bíblica no es un momento de estudio, sino es el tiempo que apartamos para que Dios nos hable. Es por eso que trataré de hacer esta reflexión de la forma más sencilla posible, esperando que esté de ayuda para usted. Primero, encontramos estos 4 carros de guerra, pero enfoquemos nuestra atención a cómo es Dios. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que esos carros de guerra se presentaron delante del Señor. ¿Quién está soberanamente sobre esos carros? Dios.
Dios es el que contiene, pero también el que ordena para que salgan estos carros. ¿Qué podemos conocer de Dios? Dios es el Rey soberano sobre todo el poder de este mundo. ¿Cómo lo demuestra en estos versículos? Él trae juicio al poder de este mundo por medio de estos carros de guerra. Pero a partir del versículo 9 nos cambia de escena y nos muestra otra cosa totalmente opuesta a lo que nos mostró en los primeros versículos. Nos menciona que le ordena a Zacarías que acepte los obsequios de plata y de oro de los judíos desterrados de Babilonia, que están representados por Eldai, Tobías y Jedaías. Zacarías con estos obsequios tenía que hacer una corona y colocársela en la cabeza de Jesúa, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. ¿Cómo es Dios en este pasaje? El Señor está coronando a Jesúa. Pero veamos lo que nos dice a partir del versículo 12. Jesúa es hombre simbólico, así como nos dice en el capítulo 3. ¿De qué? De la promesa de Dios acerca de ese retoño. Él reconstruirá el templo del Señor, dice el versículo 13, y recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre estos dos oficios. Nosotros aquí debemos de pensar un poquito, porque esta promesa no se cumplió ni en Jesúa ni en Zorobabel. Nosotros nos podemos apoyar en textos del Nuevo Testamento para ver en quién se cumple esta promesa. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículo 1, donde nos dice que Jesús es ese sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Entonces, este pasaje nos está mostrando el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo vimos que era Dios en el versículo 1 al 8? Era un Dios soberano sobre todos los poderes de este mundo. ¿Y cómo muestra su soberanía? Trayendo juicio sobre el poder de este mundo. Pero cambiando de escena, Dios nos muestra su soberanía a cargo de su Hijo Jesús. Él va a ser el que finalmente reconstruirá el templo, pagando Él el precio, intercediendo por cada uno de nosotros para coronarse como Rey. Hermanos, ¿estás pasando por aflicciones de este mundo? O visto desde otra forma, ¿qué estás esperando de este mundo? ¿Cómo vives tu vida en medio de este mundo? ¿Estás tratando de acumular cosas? ¿Estás tratando de buscar cosas que este mundo ofrece? Cualquiera que sea la circunstancia en la que estés tú, debes de mirar cómo es Dios en relación al mundo. Él es soberano, aunque el mundo no le reconozca, pero soberano para traer juicio sobre la perversidad de este mundo. Y en contraste nos muestra el reino perfecto de Dios. ¿De qué lado estás tú? Porque Él nos dice que Él nos ha rescatado de las tinieblas, de ese mundo que está bajo juicio, para que estés bajo el gobierno del Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo tu vida bajo ese gobierno? ¿Le estás buscando diariamente a través de su palabra para conocerle, para conocer a tu Rey y para vivir bajo su soberanía? ¿O estamos aún sumergidos en este mundo que está yendo al juicio, que está recibiendo el juicio de Dios? Vemos a Zacarías colocando la corona en la cabeza de Jesúa.
¿Estamos nosotros cediendo el trono de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos permitiendo que el Señor gobierne nuestras vidas? Este pasaje termina diciendo que vendrá gente desde tierras lejanas a reedificar el templo. Cuando esto ocurra, dice la palabra, ustedes sabrán que mis mensajes vinieron del Señor de los ejércitos celestiales. Y culmina diciendo, todo esto sucederá si ustedes se aseguran de obedecer lo que dice el Señor su Dios. ¿Cuál es la enseñanza que hoy nos deja este pasaje? Reconozcamos a este gran sumo sacerdote que se entregó por cada uno de nosotros. Reconozcamos la soberanía que Él tiene sobre nuestras vidas, obedeciendo sus mandamientos que están reflejados en su palabra. Este libro de Zacarías puede resultarnos complicado por todas las imágenes que se nos presentan, puede resultarnos desalentador, tal vez decidimos dejar de meditar. Hoy es un llamado para que continúes meditando en la palabra de Dios. Dejemos un poco de lado las imágenes que nos muestra el libro de Zacarías y enfoquémonos a conocer cuál es la obra que el Señor está haciendo. Él está continuando su plan de salvación. Él está cumpliendo su palabra puntualmente. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Asegúrate de obedecer lo que el Señor tu Dios dice. Hermano, oramos para que avancemos cada día más en el conocimiento de Él, que seamos llenos del conocimiento de nuestro Señor y de su voluntad, para que seamos una iglesia digna de su llamado. Que cada uno de nosotros se acerque a tener esa relación cercana con su Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos a compartir este podcast con sus contactos y amigos. También te extendemos la invitación para que nos visites en nuestra página web www.meditacionbiblica.com. En esta página podrás encontrar el calendario de meditación y descargarlo, así como seminarios mensuales para escuchar. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación Bíblica.